calienten sus antenas, o sea, ese cerebro que tenemos, y puedan percibir ciertas cadenas de información de ciertas cosas. Por ejemplo, un fantasma. Pues un fantasma son unas cadenas. Hoy contamos con la presencia de Javier Pérez Nieto y es un placer tenerte de nuevo aquí, Javier. ¿Cómo estás? Bien, el placer es todo mío. Javier ha venido aquí a hablar de su libro. Sí, bueno, vale. Bien, vale. ¿Cuándo lo escribiste? Lo escribí en el año 2012. ¿Y qué tardaste en escribirlo? Pues, hombre, que este orden en escribirlo fue bastante poco lo que tardé. Un mes estaba escrito, pero lo que es pues estudiar, recabar la información, todo lo que hay detrás de un libro y que a menudo no se contempla, son varios añitos de estar quemándose las pestañas, de ir a bibliotecas, de ir a universidades, hablar con gente. A mí lo que me gusta es el nombre simple y vulgar que le has puesto, que es el Tratatus Magicae. ¿Cómo se te ocurrió ese nombre tan común? Bueno, pues porque es un tratado y es sobre magia. Y bueno, como está dirigido a un público pues generalmente no versado en esos temas, pues se me ocurrió hacerlo así en latín vulgar. Y bueno, esto es adelantarse un poco, pero el lector, ¿qué se van, bueno, sin destriparlo, qué respuestas pueden encontrar en esta obra? Bueno, pues la primera y principal, que es la magia en sí frente a lo que la gente normalmente suele interpretar que es, lo cual es muy diferente y bueno, pues a más de uno sorprenderá, sí. Vale, ahora vamos a revisar. Te voy a comentar los apartados, porque son 19 apartados, el contenido del libro, a cada cual más interesantes, todo se ha dicho. Y bueno, empezando por el primer apartado, que es Filosofía Neoplatónica y el secreto de la pirámide. ¿Qué me puedes contar de este apartado, por favor? Bueno, pues tú has oído hablar aquello de que la pirámide, los Illuminatis y el mal absoluto. Bueno, pues eso hunde sus raíces en los preceptos neoplatónicos y poco o nada tiene que ver con lo que habitualmente cualquier pelabaudios, porque realmente es lo que es un chiste informático que le vamos a hacer, pues suele esgrimir sobre esa simbología, porque realmente, o sea, esos son personas que primero no saben de simbología y segundo, pues quieren tener una camarilla de acólitos y de buenos para nada que vía, por ejemplo, YouTube o de otras maneras, pues les provean el sustento y, bueno, pues ellos dirán estupideces con tal de ganar dinero. Ahí se explica cuál es el significado real de la pirámide, de dónde viene y a dónde va. Y también, pues, en mi canal pues se puede ver en la charla correspondiente al libro, hay un apartado que versa sobre lo mismo. Hombre, a grosso modo, ¿qué podemos decir de la pirámide? Pero de lo que es real la pirámide. O sea, porque todo el mundo... Es que, joder, hay tanta desinformación sobre el tema de la pirámide. Bueno, tú sabes aquello de las tres hipóstasis neoplatónicas que, por ejemplo, se ven en otros sitios, como por ejemplo la Trinidad Brahma Vishnu Shiva, o Padre, Hijo, Espíritu Santo, o cosas por el estilo. Y básicamente, pues de esa triple hipóstasis en una escala descendente, pues cuanto más alejada de la fuente original, más, por así decirlo, grosera es la luz que de allí se emite. Entonces, en el final de la escala, pues estaría la materia más burda y en lo superior, pues sería la fuente originaria de aquello. Llámalo Dios, llámalo como quieras. En arquitecto universal, llámalo, pues eso. Hombre, es complejo. Ya lo comentamos alguna vez de lo que es el todo. Nosotros formamos parte de ese todo. Somos el conjunto. Pues, si comprendemos el pequeño funcionamiento, podemos comprender el gran funcionamiento. Lo que pasa es que, claro, hay no sé si usar la palabra demagogia en este contexto, porque desde un tiempo a esta parte se ha vendido como que el último escalafón va más allá de nuestra percepción, entrando en otros... ¿cómo llamarlo? En otros aspectos de la realidad. ¿Tú crees que el final de la pirámide es realmente
eso que has dicho, o hay aquellos que, como tú bien llamas, la camadilla, y que defienden que es otro estatus donde hay otra forma de vida? Yo me abogo un poco por lo que tú has dicho, ¿eh? Hombre, a ver, es que vamos a ver, o sea, una cosa es lo que yo piense y otra cosa es lo que yo explique al respecto con respecto de dónde viene y de dónde va. Claro que, vamos a ver, o sea, las prácticas mágicas y concretamente en este símbolo o en su planteamiento se contempla que existen otras formas de vida o otras existencias, otras, por ejemplo, tienen jerarquías celestes o tiene, yo qué sé, todo eso viene del mismo sitio. Lo que pasa que, bueno, pues digamos que eso se explicará más avanzado el libro y de momento pues ahí pues, se explica lo que es en sí el concepto originario. ¿Qué hay demagogia? Claro, hay demagogia, si ya lo he dicho antes, digo, hay pues gente pues que lo que busca es el aplauso y el sustento, pero diciendo auténticas barbaridades y cosas siniestras que lo único que hacen es confundir primero a sus seguidores y segundo, pues a hacer a las personas que realmente saben de qué va el tema, pues a perder el tiempo en lides absurdas con estos esperpentos, porque es lo que son, esperpentos. No quiero darles más fuerza de la que tienen. Por cierto, el triángulo católico de la Trinidad no tiene nada que ver con el Brahma, Vishnu y Shiva. De hecho, el hindú es más claro que, digamos, lo que sería el catolicismo. Bueno, no sé si decir catolicismo o neoplatonismo. ¿No? ¿Cuál sería el término adecuado para referirse a este triángulo? Bueno, vamos a ver una cosa. Aquí digo neoplatonismo porque es la corriente, vamos, imperante en Occidente. Eso mama de Mesopotamia y mama de las culturas orientales, por ejemplo el hinduismo, y mama de otros sitios. ¿Qué pasa? Que puede haber unas diferencias y unas variaciones. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, pues los hindúes, en cierto modo, culturalmente, pues son una cultura milenaria bastante más que la europea u occidental, o vamos a llamar mediterránea. La cultura occidental básicamente es eso, o sea, los pueblos, pues eso, Grecia, Egipto, España, ¿sabes? O sea, la cuenca mediterránea. O sea, no se puede hablar de una cultura occidental, por ejemplo, en base a los vikingos, ¿no? Eso ya viene después de todo esto que estoy diciendo. Pero bueno, con esa diferencia de años, pues puede haber una diferencia en conceptos. Luego también están los intereses propios, porque Platón estaba sonado de la cabeza, y igual que, pues yo qué sé, Parménides de Eléata o todos los que siguieron la doctrina platónica. Vamos, de hecho, no sé, o sea, dentro de la gnosis, Platón es un santo, o sea, pues la interpretación de la figura crística a través del neoplatonismo puro y duro. No sé, o sea, es así, pero, o sea, eso es básicamente lo que explico en el secreto de la pirámide, capítulo primero. Eres el primer autor que me dice que Platón estaba sonado, que lo sepas. Y eso que he hablado con bastantes. Y sí, los gnósticos tienen a Platón en un pedestal, que lo sepas. No, o sea, es así, o sea, vamos a ver, o sea, una cosa no quita la otra. O sea, no implica que Platón, pues bueno, pues tuviera acierto en según qué cosa. Vamos, de hecho, toda la metafísica occidental básicamente la inventó Platón. Esto es así, es un hecho. Pero bueno, también esto ya no lo se explica en el libro, o sea, es que se está dilatando en una explicación tal, pero vamos, que Platón, o sea, te habla de formar un gobierno, la república, en el que se gobierna a base de engañar a la gente, de mantener la ignorancia, de condenar a los que puedan más o menos saber algo. También se hizo homosexual porque odiaba a las mujeres, no soportaba la presencia de ninguna, pensaba que eran peor que alimañas. No sé, o sea, son un montón de preceptos que deberían de superarse en lugar de reproducirse. No, pero aportó cosas buenas. Yo siempre pongo un ejemplo que te voy a comentar ahora porque quiero saber tu opinión y tu respuesta. El ejemplo es lo siguiente. Yo cojo una silla, divido en 4 trozos esa silla y mando cada fragmento a una punta del universo. Por ley cuántica, física cuántica, o física, porque al principio, aunque sea física cuántica, sigue siendo física, está unido. Pero es que cada fragmento contiene la información íntegra de la silla. Usase que con cada fragmento se podía construir la silla. Vale, ahora te voy a decir el triángulo platónico. Espíritu, cuerpo y alma. El cuerpo se nos da, producido por el espíritu, y el alma es la información que va experimentando ese cuerpo hasta que perece.
Y si nosotros en el siglo XXI hemos podido comprender esto con física cuántica, ¿cómo es posible que hace 23 siglos, que estaban, no te voy a decir una cueva, pero tampoco es que tuvieran mucho más, porque eso tenían teoría, cómo pudo deducir este funcionamiento de la física Platón? Que es una cosa que me está un poco, digamos, perturbando. Vamos a ver una cosa, o sea, es que tampoco nos hace falta perturbar. O sea, nosotros, de hecho, el problema es nuestro porque hemos llegado tarde. Si hace X lo sabían y ahora nosotros lo hemos redescubierto, el problema es nuestro. Es que además te voy a decir una cosa, nosotros también solo tenemos teoría. O sea, me refiero, puedo decir, hay un cacharro que sirve para medir, pues, de que sé, un estado de superposicionamiento cuántico, que es de lo que me estás hablando, o de entrelazamiento también en otro aspecto, ¿no? En lo de que todas las partes están unidas y tal. Bueno, ya, pero eso está hecho en base a unos conceptos y lo que se... O sea, el cacharro se construye para que el resultado se adecue a lo que se piensa. Todos los cacharros de medición. O sea, tú partes de un constructo, como pueda ser el metro, y empiezas a medir en metros. Adecuas lo que es a lo que piensas, en base a un aparato. Pues sí, también estamos solo con teoría. Y sí, pues a ver, si es que todo nace de la observación, o sea, y vamos, de hecho, también ese problema lo tenía Platón, porque Platón también es otro de los que llega tarde. O sea, los presocráticos anteriores a él, pues ya sabían un montón de cosas. Por ejemplo, evolución de las especies, o que la Tierra era redonda, o un montón de cosas. Bueno, en eso estamos. No, pero a ver, los físicos tienen más herramientas, porque yo no creo que el acelerador de partículas sea un juguete ahí grande, ¿no? Pues lo usarán para algo. O sea, quieras o no, los científicos... Sí, pero lo utilizan para adecuarlo a un pensamiento. O sea, ellos piensan que esto es así y repetirán experimentos hasta que salga lo que ellos piensan. Mira la que se lió con los neutrinos. Hombre, algo de verdad habrá en los neutrinos, ¿no? Claro, el problema es que te digan que no. Que como no lo que ellos pensaban, es que esto ha sido un error. No, bueno, a lo mejor la máquina está funcionando bien y el error lo tienes tú en el conjunto. Claro, el observador puede equivocarse y no entender lo que observa. Efectivamente. Que la más de las veces la historia nos ha dicho eso, que el observador no ha entendido lo que estaba observando. Pero bueno, eso es otra historia que nos ocuparía a lo mejor 5 programas, usando ejemplos. Sí. Bien, y bueno, entonces, o sea, tú dices que Platón realmente ya le vino, esta tesis ya le vino heredada. Quiere decir que Platón realmente no lo dedujo él, sino que ya su maestro lo dedujo, o sea, le vino heredado. Bueno, sí, claro, a ver, vamos a ver, o sea, Platón también era pitagórico y era un montón de cosas, o sea, vamos, y eso de Sócrates y Platón, o sea, Platón tuvo escaso contacto con Sócrates, o sea, vamos, lo utiliza más como figura retórica que como maestro que le haya enseñado algo. La cuestión es que, bueno, pues él era un personaje pudiente, era un aristócrata ateniense y, bueno, pues se dio una vuelta por donde le dio la gana y importó conocimientos de otros sitios, se los arrogó como propios y construyó, pues eso, una filosofía, una forma de vida, de pensamiento, de filtrar la realidad, pues en base a eso. A lo mejor no de la manera más acertada, ¿no? Porque como ya hemos visto, él tiene muchos prejuicios y muchas cosas muy chungas que él mete, pero bueno, que eso tampoco lo explico en mi libro, ¿eh? O sea, esto es dilatar la conversación. Sí, no, bueno, antes de pasar al capítulo 2, te voy a poner otro ejemplo similar. El Greco fue alumno de Tiziano. Pero bueno, ya ves tú, de los 500.000 que había en el taller de Tiziano, vete tú a saber lo que pillaría el Greco de Tiziano, ¿no? algo absorbería. Claro. Y por osmosis yo supongo que Platón también algo absorbería de Sócrates, ¿no? Sí, hombre, claro, pero mira, yo también te puedo poner un ejemplo muy drástico para que se entienda, que es Judas Iscariote. Judas Iscariote, siendo un apóstol, o sea, perteneciendo al círculo hermético del apostolado del Maestro Jesús, pues no se salvó. De hecho, es el único suicida en toda la historia de la humanidad que la autodestrucción no le redime. Porque el pecado que comete no es contra Cristo, por traicionarle, ni contra Dios, es contra sí mismo por ser un idiota, por ir a lo suyo y por no entender lo que se le está explicando. Pues Platón es más o menos igual. Joder, te estás cargando el papá de la filosofía occidental, ¿eh? Bueno, o sea, si a mí, si la gente le da por, pues yo qué sé, o sea, sí que las cosas son como son, o sea, es que hay que hacer la crítica a Platón. Hay que hacer la crítica a Platón y a todo su planteamiento. Vamos, o sea, Aristóteles ya le había metido un poco de cañita, pero... Y eso estamos hablando de coetáneos, ¿eh? Lo que pasa es que por comodidades, más bien por intereses, pues, o sea, a ver, tú coges la filosofía medieval y la teología y no tiene ni pie ni cabeza si no tira mano del platonismo y del neoplatonismo.
Entonces, pues bueno, pues en esas estamos. Y, o sea, que somos herederos de aquello, o sea, que bueno, obedecer unos intereses para mantener un imperio que se estaba cayendo, ¿no? Y pasar del imperio romano a la Iglesia Católica y fuera. O sea, se cogió, además la filosofía imperante, ¿eh? O sea, algo que más o menos todo el mundo conocía y tal y cual, y bueno, pues, ahí la llevaron. Sin embargo, por otro lado, también cogieron la ciencia aristotélica, ¿no? Para aquello del motor inmóvil y cosas para justificar pues otras cosas. O sea, para que la ciencia que se hiciera pues no se saliera del esquema neoplatónico, por los puntos en común que tienen Aristóteles y Platón, pero por lo demás, fuera. Hombre, está claro que Aristóteles es importante. Lástima que se conserve todo de Platón y solo se conserven las copias de los alumnos de Aristóteles, pero bueno, es lo que tiene que haber quemado la biblioteca. Bueno, pasemos al segundo capítulo que me parece interesante, y es, quiero que me expliques qué son los oráculos caldeos, por favor. Bueno, pues los oráculos caldeos, como te he dicho antes, pues Platón se ha dado unos pingus por ahí, bueno, y esto viene de Juliano Tebugo, Juliano el Apóstata, que, bueno, pues buscando en las culturas mesopotámicas, pues bueno, llegó a una serie de conclusiones y el hombre, pues ya, que también estaba un poquito de aquí, porque se ponía de un brebaje a base de efedra, escribió unas psicografías a las que quiso dar un halo místico llamándolo oráculos caldeos. En eso también se basa mucha de la historia, por ejemplo, de la Iglesia, porque este señor persiguió a los cristianos, bueno, hubo un montón de rolletes ahí y, bueno, ciertos conceptos que hoy damos por sentados que son, bueno, pues, cristianos o tal o cual, vienen de eso, o sea, de cultos paganos que fueron asimilados por la Iglesia. O sea, igual que asimiló el neoplatonismo, pues también asimiló pues, ciertas creencias, ciertos axiomas de origen pagano para mantener su poder. Como no podían con el enemigo, pues se unieron a él. Quizás lo renombrasen, pero es lo mismo. ¿Y qué aporta esta información a tu libro? Es decir, ¿lo plasmas tan mal como dato de paso en el pasado o lo usas para desarrollar algo? Hombre, se usa para desarrollar, por ejemplo, los cultos soma. Pues se usa para desarrollar o para poner en tela de juicio el mundo de los ideales y el mundo de lo real de Platón. Se usa para un montón de cosas. ¿Por qué la carne es mala? Porque el cuerpo, o sea, tenemos cuerpo, no, tan malo no será, ¿no? Será por algo. Pero claro, dentro de las tonterías y las pajas mentales, pues puede tener un perturbado griego y luego ser retomado por un perturbado romano, pues bueno. O sea, a lo que realmente asistimos es una serie de delirios consensuados que se aceptan como verdades dogmáticas y que no han tenido comprobación ni la van a tener, porque son dogmas. O sea, no resisten prueba, ni carga de prueba, ni juicio. O sea, si es que ese es el problema. Que tanto lo que pudiera decir Platón como lo que pudiera decir Juliano el Apóstata, pues poco sustento tiene. Pero bueno. Sí, estás dinamitando los mitos filosóficos, ¿eh? O sea, las figuras intocables, nunca mejor dicho, porque son las que sustentan la forma. Nietzsche se cargó a Dios. O sea, yo si me cargo a Platón, pues no llegaré a tanto. No, pero la gente, bueno, a ver, hay que comprender una cosa. Estamos hablando pues, de un espacio de tiempo del siglo cero al siglo III. Y realmente todo esto se creó, se encaminó para justificar la Iglesia, bueno, digamos la Iglesia Católica, porque Constantino lo que quería era una renovación sociológica, no lo vamos a negar, y los cristianos le venían como anillo al dedo. Lo más lo que tú dices, que los cimientos pues no sostienen nada, o sea, no pueden, es que no pueden, es así de simple. Y solamente mirando la enciclopedia pues lo ves, pero bueno, han pasado 1500 años y así va la cosa. Vale, entonces llegamos al apartado 3, que es ocultismo, esoterismo y simulacros, que ahora me explicarás qué tienen que ver los simulacros con el ocultismo y el esoterismo, por favor. Cualquiera que haya leído La Rama Dorada, por ejemplo, pues sabrá que hay una suerte de magias a las que se les llama simpáticas y tal, que bueno, también lo escribió un tío bajo un concepto, ¿cómo diría yo?
Lo escribió desde, o sea, cuando emplea los términos magia o tal, no se preocupó de estudiar la magia, sino de utilizar coloquiales. Entonces ahí hay un problema. Entonces la magia simpática, la que yo denomino simulacros, viene a ser el principio hermético de cómo es arriba es abajo. De hecho, pongo el ejemplo del colisionador de hadrones, que se utiliza pues, para que a una escala pequeña ver las interacciones entre sus partículas para intentar comprender a gran escala el cosmos. Bueno, pues eso sería una suerte de magia simpática. Hablo de los polosoi, hablo de un montón de cosas que, bueno, pues de los exvotos también, y de una suerte de ritos y creencias que, bueno, pues propician ese tipo de simulacros. De hecho, ahora mismo, mal comparado, pero para que veas una especie de simulacro, tú cuando programas o cuando utilizas una interfaz o tal o cual, estás realizando una serie de conjuros, de cuestiones, o sea, invocas y traes. Bueno, mal comparado, estamos hablando de simulacro comparativa, ¿no?, con la magia simpática. Y luego está el esoterismo y el ocultismo, ¿no?, que el ocultismo es la ciencia antes de ser tal, o sea, es un científico que transgreda el imperativo académico y se salga de la norma, es el único que puede descubrir algo y por tanto será ocultista. Y luego pues el término esoterismo, ¿no?, explicando estos términos, que hace alusión a los conocimientos específicos dados unos iniciados. A tal punto, por ejemplo, una carrera de, por ejemplo, yo qué sé, estamos hablando antes de física, pues un físico pertenece a una sociedad, está adquiriendo un conocimiento esotérico, que es la física, porque al gran público le está vedado. Me refiero en el sentido de esotéricos eran los escritos de Aristóteles. Cierto. Aristóteles cree en la metafísica. No, pero te voy a decir dos nombres cercanos en el tiempo que seguro que te van a ser muy curiosos, porque yo creo que eran científicos realmente. Lo que pasa es que se fueron por unos derroteos que la gente está equivocados con ellos. Uno es Nostradamus, que desgraciadamente se conoce su rama como vidente profeta, cuando me parece más interesante las otras que cultivaba. Y otro es Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci fue de los pocos que se le permitió hacer autopsias o disecciones a cuerpos humanos sin que le quemaran. O sea, y la gente piensa pues eso, que era un artista, cuando el hombre era el científico por antonomasia. Bueno, era el autor por antonomasia, porque creó compuestos químicos para la pintura que hoy en día pues no se conservan. De hecho, muchos de los saberes antiguos de la pintura se han perdido porque no los transmitieron a sus alumnos. O sea, esos hombres hacían, salvando a distancias, hacían alquimia con la pintura, salvando a distancias. Hacían alquimia, y hablando de alquimistas y de científicos, ahí tienes a Isaac Newton. Era científico, vamos, ni por asomo. Newton lo que era un alquimista, que era también flipa con la astrología, con la cábala y con el cálculo de la fecha del fin del mundo. Y bueno, gracias a eso, pues pudo llegar a desarrollar 4 ciencias. Pues es el padre de 4 ciencias, es el mayor científico de todos los tiempos. Inventó 4 ciencias en base a esas tonterías y gilipolleces. No, pero vamos a ver, en el caso de Nostradamus, por ejemplo, él no era un mago, él era un científico. Lo malo es que se le mete en el saco de mago, ¿sabes? Así que sí, si yo te pongo el ejemplo contrario. El ejemplo de un tío que no era científico y construyó 4 ciencias. Hombre, se padece de la física. Y de la óptica. Entonces, esto entraría en ocultismo, estos científicos. Newton, Leonardo y... Efectivamente, y los autores presocráticos y cualquier filósofo que se precie y cualquier... Claro, porque es el que transgrede, el que se atreve a ir un paso más allá, el que se mete de lleno en lo desconocido, el que rompe con la zona de confort que lo académico tiene. Que dice, mira, ejemplo clásico, ciencia aristotélica, 2 cuerpos, uno más pesado y otro más ligero, pues caerá antes el pesado. Bueno, pues tuvieron que pasar casi 2000 años para que un tío se subiera a una torre y lo comprobase. Y le dijera, Aristóteles las caga. Sí, cierto. Por la fuerza de la gravedad van a caer a la misma velocidad, o sea, caen igual. Tanto si pesan 1 kilo como si pesan 3. O sea, van a caer. Bien, pero bueno, yo siempre había pensado, por ejemplo, los filósofos presocráticos, como Parménides, eran esotéricos, porque estos se metían en campos de vacío. Bueno, campos de vacío no, se enterraban en cuevas, en lo que sean tanques de vacío hoy en día, para
para tener estados altos de conciencia o expandir la mente. Sí, bueno, o quedarse locos, que también puede pasar. Hombre, a ver, pues, evidentemente pasar mucho rato en el otro lado no puede ser bueno, por sentido común. Esa es la cuestión. Sí, si eran esotéricos y llevaban a cabo cierta... A ver, ¿qué vamos a ver? O sea, aquí hay una falacia muy grande que es el paso del mito al logos. La gente creía en dioses y luego unos señores que se preocuparon de decir, no, es que yo no me lo creo, esto no son dioses, no, cuidado. Esa gente creía en otras cosas, que probablemente mucho más chunga que la simplificación de conceptos y preceptos en figuras divinas, ¿no? Y claro, realizaron una serie de prácticas que era lo que les permitía precisamente ir a la vanguardia del campo en el que trabajaban. ¿Pero por qué? Porque se salían de eso, de la zona de confort que lo académico, en este caso lo religioso, dictaba. ¿Pero con qué? Pues con otros rituales, con otros planteamientos tan irracionales como los anteriores y tal. O sea, la razón solo viene a justificar después el hecho irracional, la pulsión que mueve al científico a descubrir. Hombre, a ver, a lo mejor me equivoco. Bueno, no sé si me equivocaría con lo que decía ahora, pero entonces por este planteamiento los científicos actuales no son científicos, porque están en una zona de confort y no rompen el dogma. No, vamos, o sea, a día de hoy hay científicos, por ejemplo, Efimov y sus famosos trímeros. Lo que pasa es que ese tío estuvo 40 años condenado al ostracismo, tachado de loco pirolo, de un tío que había desperdiciado su vida estudiando y tal y cual, por descubrir una cosa que no les entraba en la cabeza a los otros. Andando el tiempo, bueno, pues ahora que no hay que esperar 500 años después de muerto para que la gente se entere de tu trabajo y pueda refutarlo o corroborarlo, bueno, pues por eso se ha salvado, pero 40 años de su vida ha hecho mierda. Claro, o sea, cuando uno repite el cliché, no se puede llamar científico, porque no está generando conocimiento. Si ciencia es conocer, él no conoce, él ha aprendido unas cosas y de ahí no se sale porque probablemente sea un pelagato, como suele pasar, pues que ha llegado hasta donde está a base de repetir el mantra real, o sea, y sin siquiera comprender lo que subyace a lo que le han explicado. Cierto. No, es que es así, es repetición. O sea, yo a veces flipo. Bueno, te lo dije antes, bueno, en una ocasión pasada que hablamos, lo dije, vamos a ver, en un aula, explicando, no se descubren los misterios. Los misterios se descubren haciendo trabajo de campo, ¿no? Digo yo. Sí, es así. Bueno, ¿tienes que añadir algo más del apartado este de ocultismo, esoterismo y simulacros? ¿Quieres añadir algo más? No, o sea, básicamente es eso, o sea, es las definiciones de ocultismo, de esoterismo, ejemplos prácticos y los simulacros y cómo se emplean y poco más. Vale. Y ahora pasamos al capítulo 4, que ya empieza, me gusta, que es magia en general, ¿qué es? Y yo te doy lo que llevo años repitiendo. La magia no es más que un comportamiento dirigido a la naturaleza. Me dices lo que pones en tu capítulo. Pues hombre, mira, una cosa buena que tuvo Platón. La magia es el culto a los dioses y se adquiere mediante ese culto. Jámblico de Calcis diría que la magia no es nada sobrenatural, también era neoplatónico, y básicamente pues la magia lo que busca es un intercambio de bienes con entidades metahumanas y ahí está. O sea, no es ni manejar el clima, ni convertir el plomo en oro, ni siquiera espejito. Esas son cosas que no son magia. ¿Qué son? Bueno, pues cada una dentro de su campo, ¿sabes? Uno puede ser, pues, por ejemplo, física, o sea, a través de la alquimia, otro puede ser, pues yo qué sé, psicomántica, ¿sabes? El psicomanteum, ¿sabes? Que tiene que ver más con la psique y con la psicología que con otra cosa, etc. Pero el trato con entidades metahumanas, pues bueno, es lo que es la magia, ni más ni más menos, ofrecer un sacrificio a cambio de algo que te va a dar a alguien que no es humano. Entonces tú te quedas con la versión de Platón, es la idolatría de los dioses, punto. No exactamente, porque habrá que ver si son dioses. Te voy a poner un ejemplo. Agamenón quería ir a Troya y claro, estaban ahí en el cabo en el puerto de Grecia y el viento no soplaba y el hombre ya estaba un poco
hasta las narices, porque había llegado su hermano, había llegado Ajax, había llegado Aquiles, había llegado Ulises y toda la tropa, 1000 barcos ahí parados, un ejército de griegos en la taberna. y el tío llama al oráculo y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para que los barcos se muevan? Y le dice, bueno, aquí me están diciendo que sacrifiques a tu hija mayor, le cortes el cuello en el puerto y el viento se levantará. Y a su mujer no le hizo mucha gracia, como ya sabes, en el tiempo. Pero a Agamenón le cortó el cuello a su hija y el viento se levantó. ¿Eso sería magia? Pues sí, porque está ofreciendo un bien a una entidad metahumana para obtener un rédito. O sea, es una transacción comercial, realmente. Que es mitificador, ¿no? Bueno, la culpa no es mía, o sea, uno puede estudiar, o sea, pegarse 5 o 6 años o más, como he hecho yo, ¿sabes? Buscando, mirando y a ver cuál es la práctica que en todas las culturas del mundo se ha hecho con respecto de lo que es la magia y lo que se me llama magia y etc, etc. O sea, esto es así, si todo es mitificador, pues lo siento, pero esto es lo que es. Sí, bueno, ¿quieres añadir algo más de este capítulo o pasamos al siguiente? Sí, que no estoy para caer bien, o sea, que le pique ese rasque, o sea, esto es así. A mí, yo, por ejemplo, dando conferencias o tal, bueno, pues ha llegado el iluminado de turno que se ha pasado a lo mejor 20 años metido en una secta en el que le han dicho todo lo contrario y, bueno, te monta unos espolios que te cagas. ¿Pero por qué? Porque se está dando cuenta de que ha perdido pues, la mitad de su vida creyendo en una cosa que era mentira. Hombre, a ver, es que depende de dónde te metas. Si tú te metes en la Wicca te van a contar tonterías. Así de claro. Y lo siento si hay algún wicano que me lo diga, pero vamos a ver. ¿Usted sabe quién creó la Wicca? Eso para empezar. La creó un alumno directo de Crow. O sea, bueno. Y luego pues te cuentan una milonga. No, es que es la recuperación del mito celta, de los viejos dioses del bosque. Pues sí. Mire usted en la versión oficial y vea lo que le cuentan. No sé, a mí me parece gracioso, o sea, porque usted no se puede considerar celta si no quema viva gente. O si no, caza cabezas. O si no, porque eso es parte de la cultura celta y de sus ritos mágicos, y que eran ofrecidas a entidades metahumanas para obtener beneficios. Ni más ni menos. Y beberse su sangre también. O sea... Sí, claro, o sea, que aquí nos pensamos que los celtas son arbolitos y campanillas, pero no, cuidado. Un picto que hay que construir una muralla para que no invadan el imperio, cuidado. A ver, si los romanos levantaron un muro en el norte del imperio, fue por algo, porque te recuerdo que en el auge de Roma, la legión romana estaba a la altura de los soldados espartanos, porque si sobrevivías a la formación eras un soldado de la hostia. Pues para que esos se asustaran de los pintos, ¿cómo tendrían que ser? Los pictos, pues bueno, pues eran celtas y celtas, si es así. Lo que pasa que, bueno, al estar más aislados, pues bueno, pues pueden desarrollar otro carácter que a lo mejor otros pueblos celtas de Europa bueno, desarrollaron y fueron romanizados. Pero bueno, también el proceso de romanización no es vamos a entrar y os vamos a dar dinero y una lengua y ya está, no, hombre. Había alianzas con el imperio, claro, para destruir a tribus enemigas o tal, que es así. O sea, los conquistadores no conquistan solos, nunca. Si no, como 200 españoles dominaron la mitad de un continente, pues porque había alianzas, claro. No, es así de simple. Bueno, no quiero quitar la poética, pero era comercio realmente. O sea, tú llegabas ahí, hacías un trato comercial con el cacique de turno o con el noble de turno y ellos te respaldaban. A cambio de armas, medicamentos, comidas, cachivaches. O sea, ten en cuenta, tenías ofertar algo que no tuvieran, ¿no? O sea, es así de simple. Sí, darle libertad destruyendo el incanato o cosas así. Es que no quiero ser poco fenicio, pero es que es comercio. Simplemente. Sí, claro. Sí, es que básicamente todo se reduce a eso. Además, ¿comercio con quién? Con los que eran tenidos por dioses, que venían de allí de los mares con sus armaduras de metal y tal y cual. Además de esos barbados y tal. Bueno, pues sí, pues lo que sea. Pero era una suerte de, claro, efectivamente. Bueno, pues vamos al quinto capítulo, que es Magia y religión son lo mismo. Sacrificio de la Santa Misa. Que para que aquel que no lo sepa, bueno, esto lo va a explicar ahora Javier, pero si yo os dijera que la misa es un acto caníbal, ¿qué me diríais? Os va a sorprender la respuesta. ¿Qué nos puedes contar de este apartado, por favor? Básicamente un poco eso. Es
un rito caníbal según lo han entendido en la praxis la mayoría de sacerdotes del culto. Yo, a ver, también hablo un poco de la Eucaristía de Melquisedec, acción de gracias por el pan y por el vino, o sea, dos cosas que no le pueden faltar al hombre, el sustento y, digamos, lo que trasciende al sustento, ¿no? Esa cosa necesaria para vivir y ese otro poco más, o sea, en forma de droga, como puede ser el vino, ¿no? Porque alegra, y tal. Pero realmente solo el fenómeno de la transustanciación y el tomar y comer todo de él, porque está en mi sangre, en mi cuerpo, tal y cual, pues sí, es un rito caníbal y es mágico. O sea, pues, a ver, esto tiene que ver, también explico que es una víctima, que es una hostia, que es la Eucaristía. A ver, Dios ahí es la hostia. Jaja, qué risa, qué chiste más bueno. Porque hostia significa víctima que se entrega a los dioses en señal, o sea, sí, en señal de expiación. O sea, para que Dios no te castigue, tú le ofreces una víctima. En este caso es Cristo. Y te la comes. Entonces comes su carne y bebes su sangre. Una cosa, aquí hace referencia a los ritos dionísicos, porque si te das cuenta, los rituales de Dionisos iniciales no eran no me emborracho y me lo paso bien, no, para nada. Mataban a mucha gente. O sea, era la misa física, la misa católica es retórica, bueno, es metafórica, o sea, realmente. Claro, sí, no profundizo en los cultos dionisíacos, pero sí que hago una alusión a, y bueno, y de que no es nuevo, o sea, si básicamente Cristo es vamos a ver, la mitología católica es lo que es. O sea, es un remedo de cultos anteriores paganos reabsorbidos y empapelados. O sea, tiene una capa de pintura nueva para que te creas que es algo novísimo, ¿no? Pero realmente es lo que se hacía antes, transliterado, transfigurado y bueno, así es como va. Y sí, aquí es una comparativa de la magia como transacción con entidades metahumanas y el sacrificio de la Santa Misa, pues que es lo que es. Ejemplo de ello, por ejemplo, sería el Camino de Santiago, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Efectivamente, pero no tiene nada que ver con el cristianismo ni lo va a tener que quizás debido a ciertos preceptos cristianos como la caridad o el amor o todo esto, pues se ha podido construir un corpus mayor y más tardío, pues no digo que no, porque también, pero o sea, en origen el juego de la oca no tiene que ver con el cristianismo. Bien, pues vamos a pasar al sexto apartado que ya me parece interesante, que es la importancia del sacrificio y las Biblias satánicas. Aquí ya entras en el satanismo comercial ¿lo veis? ¿O es el satanismo clásico? Sí, hombre, claro, o sea, vamos a ver, el satanismo como tal tiene su origen en la Bey. Ya está, o sea, no hay más. Pero el satanismo como tal, ¿sabes? Claro que ha habido pueblos que han adorado a deidades tenidas como el diablo. Bueno, pues sí, pero no porque fueran satanistas. O sea, el satanismo es un concepto muy tardío. O sea, tan tardío como que es del siglo XX, no es, ¿sabes? Y una cosa es, por ejemplo, el pacto demoníaco, y otra cosa que no se puede hacer si no eres creyente, entre otras, o las misas negras, que no las puedes oficiar si no eres un sacerdote católico. O sea que la adoración al diablo estaba al margen, o sea, estaba como fuera, ¿no? O sea, tenías que cumplir los preceptos católicos para poder corromperte, para que la burla fuera mayor. Pero la que es así un culto organizado al diablo y tal, pues no ha habido. De hecho, eso ha servido siempre más como excusa que como otra cosa. Y lo de las Biblias satánicas, pues es un juego de palabras porque, claro, a tenor del sacrificio de la Santa Misa, inventando sacrificios rituales y cosas por el estilo, pues bueno, pues ahí estamos. La BI habla de ello en su Biblia satánica, aunque no lo recomienda. Y él dice que si un satanista tuviera que matar a otro ser humano, pues ese ser humano tendría que ser, vamos, la peor escoria que pisara la tierra. O sea, básicamente un satanista estaría matando al diablo en lugar de adorarle, según los preceptos lavellanos. Pero bueno, el satanismo lavellano no deja de ser pues eso, ¿cómo lo diría yo? O sea, pues eso, una pataleta de niño contra los preceptos opresores de una sociedad ultraconservadora que generalmente bajo la excusa del cristianismo
porque suelen ser sectas evangélicas de corte bastante duro, pues lo que hace la BI es revelarse y decir que son unos hipócritas y que todos tienen un agujero en el culo, pero bueno, Sí. es así. Mira, hay un documental in situ, y digo in situ porque es de 1969, donde sale la BEI vivo hablando de su culto. Y te digo una cosa, su culto no es satánico. Su culto es dionísico total, porque es el exceso, es beber mucho, follar mucho, hacer todo en exceso. O sea, no es una idolatría al mar, es una idolatría a las facetas excesivas del ser humano, tal vez, ¿sabes? Bueno, tampoco lo veo tan excesivo, pero sí que es una cosa que dentro de la represión, a ver, si a Crowley le pasó igual, y incluso a Alice Cooper. O sea, Alice Cooper, pues su padre era un predicador católico y él acabó, o sea, evangelista, y él acabó pues alcoholizado. Luego volvió al redil. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero es así, esa es la rebeldía contra la tontería. ¿Y qué pasó? Pues bueno, pues que la ley pues sigue su camino. Además, ese documental se llama Satanis, la iglesia de Satán, donde tengo, que es muy conocido, muy visto. Y a ver, también hay que entender otra cosa, ¿sabes? O sea, es que esto ya se va de madre, porque es, a ver, la filosofía. Si una persona no sabe lo que es lo dionisíaco frente a lo apolíneo, ahora en medio no nos lo podemos explicar. Básicamente una cosa es los animales que somos y otra cosa son los humanos que creemos ser. O sea, es, digamos, la razón frente a la pulsión, tal cual. Bueno, es que la razón no sirve para nada sino para justificar tus pulsiones que son irracionales. O sea, el ser humano es netamente irracional, es dionisíaco per se. Y luego está, pues, el cultivar un poco la faceta apínea, pues bueno, pues para no matarnos entre nosotros ni cagar donde comemos. Sí, ya creo que lo de cagar donde se come no es muy inteligente. No puede ser. No, claro, pero es que además, tanto raciocinio, al final, porque la razón es perversa y engendra peores monstruos que la irracionalidad, te acaba obligando a no cagar. Es que como es un acto execrable, como es un residuo, como es excremento, como es porquería, pues hay que coserse el culo y tal. Y no, y al final acaba siendo igual de malo que lo otro. El asunto es el equilibrio entre lo dionisíaco y lo apolíneo, evidentemente. Pero cuando tú vives una sociedad muy racionalista, aunque sea en base a un dogma, ¿sabes? Porque la razón, o sea, solo sirve para justificar irracionalidades, no es para otra cosa. ¿Qué ocurre? Pues que se crea una represión, pues que si tú te reprimes como animal, pues al final o te vuelves majareta, o te suicidas, o lo que sea. Y es así. No, eso está claro. Bueno, ¿quieres añadir algo antes de esto? ¿O pasamos al pacto contra transacciones comerciales? Nada, pasamos. Sí, es un poco redundante lo mismo, porque el pacto con transacciones comerciales es el pacto. El pacto siempre, pues habla un poco de la Inquisición, de tal, que acusaban de pacto demoníaco y tal y cual, pero, coño, pedirle cosas a Dios también es un pacto, ¿no? A cambio de, ay Dios, si llueve voy a ir andando de rodillas hasta Lourdes, pues vale, pues ya está, estás haciendo un trato. O sea, es así de simple, no es tan complejo como lo venden. No, claro, o sea, vamos a ver, si es que supongo que más adelante ahondaremos en esto, pero es que es así de simple. O sea, es que todo culto mágico es así. O sea, tenemos un dios, le ofrecemos cosas y le pedimos cosas. Vaya. Bueno, y ahora vamos a entrar a un apartado que, bueno, yo suelo discutir mucho con esto, porque dice, ¿magia negra qué es? Yo opino que la magia es magia, punto. O sea, no, es que catalogarlo de magia blanca o negra. Pero bueno, en este apartado, ¿qué crees que es la magia negra y qué nos encontramos aquí? Claro, pero yo, por ejemplo, el índice lo tengo catalogado en base a lo coloquial, a la doxa. Evidentemente, la magia no tiene capacidades volitivas y no es ni buena ni mala. O sea, la magia es, pues, según el individuo que la emplee y tal y igual. Aunque bueno, eso de que no es ni buena ni mala, luego habría que cuestionarlo, pero si un operante obtiene un don, será la forma de emplearlo a ojos de sus congéneres lo que le sitúe en un extremo u otro de la gradación. Pero la magia negra, realmente, y tal cual explico ahí, es la magia de los negros. Pues los cultos afroamericanos, o sea, africanos que llegaron a América y tal y cual, y que asimilaron la imaginería del hombre blanco para hacer sus ritos sacrificales para obtener favores, como pudieran ser la libertad o la pronta muerte de su amo esclavista o cosas por el estilo. Una cosa, el vudú, que yo supongo que aquí hablas del vudú, el vudú es
es lo más antiguo, ¿no? que hay. Que si es la religión más antigua que hay del mundo o es la hindú. Yo creo que es la más antigua, ¿no? Nada, pero eso es la honra que se le da al perdedor. Siempre, ¿sabes? Es como decir que el samurái ha sido el mejor guerrero de toda la historia. No, claro. ¿Quién dice eso? Los americanos. ¿Y por qué? Porque tiraron dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. O sea, radicaron a lo poco que había de samurái, ¿sabes? O la reforma Meiji, que también se los cargaron bastante bien a los samuráis. Entonces, claro, se les da un poquito de pábulo, ¿sabes? Para que no se rebelen, para que tengan algo a lo que agarrarse. Pero es que es así. Mira, en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, cuando se ridiculizó y se pasó por encima de los alemanes, ¿qué pasó? Pues que se levantó Hitler. Segunda Guerra Mundial. Si es que esa es la consecuencia lógica. Si no les das honor a los vencidos, volverán a levantarse. Hombre, sí, tiene razón. No, pero lo decía más que nada porque al tener miles de años, más que el hinduismo, supuestamente habrá llegado a facetas de desarrollo que Pero es que no podemos imaginar. Eso es muy relativo, ¿sabes? O sea, cuando hablamos, o sea, yo te puedo hablar de que sí, de que, por ejemplo, la cultura occidental, tal cual la conocemos, sí que mama de culturas anteriores. Pero que me digan a mí que en África son más antiguos que en la India o que en la India son más antiguos, vamos, de hecho, fíjate, se supone que el hombre proviene de África, porque los restos más antiguos se han encontrado allí. Eso no significa que no los haya más antiguos en otro lado, o que el ser humano como tal no se haya producido en diferentes lugares de una forma, no vamos a decir espontánea, pero sí a la vez, ¿sabes? O sea, que hayan sido coetáneos unos de otros y que se hayan producido así. Vamos, o sea, es que es un planteamiento decimonónico que últimamente se está cayendo por tierra, porque en Atapuerca están descubiertos restos más antiguos que en África. O sea, Atapuerca siempre va a la zaga de África y por muy poquito. Siempre que sale un descubrimiento enorme en Atapuerca, se aprestan a buscar otro en África, porque si no, toda la historia cambia. Y no solo Atapuerca, por citarte cerca de Nueva Zelanda, el Homo florensis, que se supone que es un homínido que existe en un cuándo y dónde, que no debería existir. Sí, bueno, pues eso es como todo, ¿sabes? Pues es como cuando me hablan de que hay poblaciones con ADN neandertal en Siberia y no se dan cuenta que los últimos neandertales estuvieron en España. Pero estamos hablando de que llegaron, o sea, ya había civilizaciones, o sea, esto no eran hombres con lanzas, había civilizaciones, pues, tal cual la entendemos, y había neandertales. Y acabaron muriendo. De hecho, hay escritos que especulan que trabajadores mineros en las minas que había por la parte sur de España eran neandertales. Hay una obra de Michael Cheaton que se llama Los devoradores de cadáveres. La verdad no me lo conoce, la película, sí, muy buena. Sí, que Michael Cheaton es un hombre que yo a veces me cuestiono cuánto hay de ficción y cuánto hay de verdad, porque a veces dices, joder, es que dice cosas que son más coherentes a veces que la versión oficial. También me pasa con Mario Manfredi, que muchas veces cuando leo sus novelas históricas digo, joder, pero si es más coherente que lo que me están contando como versión oficial. Entonces, muchas veces te preguntas cuánto hay de ficción y cuánto hay de verdad. Y él te sitúa que en el siglo XI aún había neandertales por el norte de Europa, en tribus celtas. Bueno, mira, ¿qué cojones? Que ni los celtas se acercaban a ellos. Tenían miedo. Porque es lo que tú dices, despejaban a sus víctimas y se servían la sangre. O sea, bueno, pero a lo mejor los celtas sí que te están hablando de los neandertales o de otra humanidad paralela, vamos a decir, en la figura de los fomori. O los fomorianos, que decían que eran mitad hombre, mitad bestia, o que eran hombres con comportamientos bestiales, o que eran... Claro, que a lo mejor... O sea, de ahí a los devoradores de cadáveres de Michael Crichton no hay diferencia. Y sería eso, bueno, pues sí, podría ser una reinterpretación del mito, claro. Que esto viene de lejos, o sea, no es que el señor Michael lo haya inventado, ¿sabes? Pero es una pregunta que ya se hicieron muchos en su día, pero bien podría ser. ¿No estarían hablando los celtas a lo mejor de otras humanidades, hablando de los fomori, por ejemplo? O los vikingos, que también tienen, pues eso, a sus elfos y a sus cosas, ¿sabes? O sea... Claro. No, en el caso de Michael Cheaton, el cabrón se basó en documentos del siglo XI, o sea, que telita, o sea... Por eso te digo que muchas veces cuando lees una novela suya dices, ¿esto es ficción? Bueno, ¿quieres añadir algo más con el tema este de magia negra? Pues sí, o sea, porque nos hemos ido mucho, es que tendemos a divagar y... No, pero es que aportamos información, porque si te das cuenta, están atados. Todo esto está atado. Claro. Tú dices, la magia negra es que le han dado el honor del perdedor.
joder, pues llevan a lo mejor 11.000 años, pues hombre. Sí, la cuestión es que lo que básicamente cuestiono en ese capítulo es que la magia negra, pues es eso, asimila la imaginería y que en los autos inquisitoriales, por ejemplo, nunca se menciona la magia negra. Eso es propio de los pueblos esclavistas, en lo que los negros hacían magia y decían, esto es magia de los negros, la magia negra. Nunca. Pero tú sabes por qué. Se condena la magia negra porque no existe. No, pero porque los conquistadores no le prestaban atención a sus esclavos. Le prestaban más atención a su población o a los indígenas norteamericanos que a los negros que traían para trabajar los campos. O sea, realmente, si te das cuenta, como no los veían como seres humanos, porque ellos llegaban allí, pillaban el cargamento de esclavos de África y les veían como animales. Entonces no concebían que pudieran hacer magia. Bueno, claro, sí, también. O sea, vamos a ver, o sea, si lo que les horrorizaba era eso, como explico en el libro, pues era encontrar, pues eso, un rito mágico en el que había figuras propias del folclore de la clase dominante. O sea, es decir, tú imagínate pollos muertos, alcohol por un tubo, puros, no sé qué, y en mitad una estatua de la Virgen. ¿Sabes? Pues claro, hay cubierta de sangre y de tal, pues claro, a la gente le horrorizaba eso. Bueno, pues mira, te deje lo que hay. O sea, eso, la magia negra, que es la magia de los negros, y como he dicho antes, en un auto inquisitorial es condenada porque no existía. O sea, es una cosa posterior. Dentro de un contexto, claro. O sea, en los autos inquisitoriales se condena el pacto diabólico, se condena la brujería, pero no otra cosa. Vale. Llegamos a un apartado que me parece interesante, que es nigromancia y magia negra. ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues claro, eso son diferenciaciones que me veo obligado a hacer porque la magia negra, como ya hemos dicho, que la magia de los negros, no tiene que ver con la nigromancia. Y fíjate que nigromancia, negro, pero mantia, es conocer a través de, o sea, es adivinar mediante los muertos, por ejemplo, conocer mediante los muertos. Ahí hablo un poco de los nigromantes, hablo de Paracelso, de cómo viene a España a aprender de nigromantes y otro poco de cosas más, pero vamos, que una cosa es el espiritismo primitivo, la nigromancia, y otra cosa es la magia negra. Vaya, interesante. Paracelso no le meten en ese paquete, ¿eh? De hecho, es un hombre que es difícil que le... Bueno, hoy en día le cuesta de clasificar. Nunca estuvo... Paracelso se mete solo porque cuenta que cuando viene a España a aprender los secretos de, por ejemplo, la campana que llaman de Virgilio, fabricada con Electrum, pues va a buscar un nigromante español. Bien. Que se mete el solo, pero esto es lo era Paracelso, o sea, no es que me lo inventé yo, me lo saqué de la manga. Paracelso, que han pasado 600 años y sigue, y sigue estando, han pasado 400 años y sigue estando vigente, ¿eh? Hombre, claro, es que la gire y la farmacopea que desarrolló, pues es digna de tener en cuenta. O sea, si no estableció los preceptos de esa ciencia, pues poco le faltó. Fue el científico por antonomasia y toda su vida, tuvo problemas económicos. Como Leonardo, ¿eh? No tuvieron un duro. O sea, las mentes más privilegiadas del siglo XVI y no tuvieron donde caerse muertos. O sea, ¿tú lo entiendes? Claro, sí que lo entiendo. Y mira que te lo explicaba antes. O sea, aquí, ¿quién gana dinero? Pues el que tiene una cátedra de subnormales, que se lo dan. Pero cuando tú hablas con la verdad, como el que es subnormal es subnormal, o sea, no llega siquiera al mínimo exigible, que es la media de lo normalizado, pues todo le suena raro, eres un enemigo a batir, a ti que mate, eres un moro maricón, o sea, unas cosas así. Muy interesante. Veo que los de la cátedra no te caen simpáticos, ¿eh? No, bueno, o sea, hay gente que es así, o sea, son homúnculos, o sea, no tienen alma, no tal, y no la van a tener, y no están construidos como seres humanos, y bueno, pues con ellos tenemos que lidiar, para bien o para mal. Sí, me hace gracia porque suelen llegar a dirigir universidades, es una cosa curiosa, ¿eh? También, sí. Son personas que, bueno, que, a ver, tienen esa necesidad, en tanto los primates que somos, ¿no? De cultivarse como, pero claro, es que si cualquier mierda que te digan te la crees y ya la metes ahí, pues eso no es construirse como ser humano, perdón. O sea, eso es ser una herramienta, un tonto útil, o sea, vamos a ver. Si es que además son muy maniqueos, porque dividen el mundo en los que están con ellos y los que están en contra. Vale, bueno.
Vamos a pasar al siguiente capítulo, que es magia blanca. ¿Qué es? Pues siguiendo con la tontería de lo coloquial, en los que la magia negra se supone que es la mala y la magia blanca la buena, pues la magia blanca es otra chorrada. Porque como hemos dicho, la magia no tiene capacidad volitiva y solo es lo que el operante haga con los dones recibidos lo que le sitúa dentro de lo bueno o lo malo. ¿Qué pasa? Que si tú te vas a la RAE o te vas al corpus de castellano, la magia blanca es la que por medios naturales obra efectos que parecen sobrenaturales. Parecen, que no lo son. Entonces, claro, aquí ya se le caen los palos del sombrajo a más de uno. No, porque yo soy mago de toda la vida, no sé qué, está dando una conferencia y no dicen más que su normalidad y estupideces, y te dicen encima que te van a maldecir, digo, pues vaya mago blanco es usted, pues gilipollas a las 3, y a las 4 también. Y bueno, pues eso es un poco romper el mito de que la magia blanca no existe y que no hay una faceta de bondad o maldad en... Es que por esa definición un médico es un mago blanco, porque está haciendo algo que parece magia, pero es ciencia. No, bueno, pero espérate, claro, sí, en ese sentido sí, pues, o no. O sea, si ese médico desarrolla una nueva técnica no comprendida por los demás, sí, pero en el momento que se comprende, deja de ser un efecto que parece, ¿sabes? Claro, el rollo es que también, bueno, luego empezamos con las reducciones al absurdo. Porque claro, si tú utilizas la magia negra para matar a un monstruo como Hitler, entonces eres un mago blanco. Y entonces, tonterías. Es una reducción al absurdo, es una falacia y parte de otra falacia que es la del falso dilema, ¿no? O A o B, sin contemplar el resto de opciones. Cierto. Es lo que te he dicho yo. O sea, ¿qué diferencia veías tú por la batalla mágica por Inglaterra? Ninguna, eran los mismos. Es decir, no es que fueran buenos ni malos. Aleister Crowley estuvo en contra de los alemanes porque no le admitieron en su día en sus filas. Si no, Aleister Crowley hubiera trabajado para Alemania, vamos. O sea, además lo hizo con un claro resquemor, vamos, que él no se cortaba un cacho, y además que él lo dice, que yo hago esto porque los alemanes me dieron de lado en su día, pues ahora que traguen. Sí, era un poco rencoroso. Vale. Y llegamos entonces al capítulo 11, que es magia blanca y curanterismo. Interesante, la construcción. El curandero, bueno, ¿cómo catalogas esto? Pues mira, ahí parto del supuesto coloquial de que la magia blanca es buena, ¿no? Y es además lo que te dice la gente. Dice, vale, como un ejemplo de mago blanco, dice, un curandero. Bueno, los curanderos hacen otras cosas que no son magia. Y que, o sea, vamos, yo lo he visto, o sea, no, eso no se puede negar que eso se da. Pero quizás tenga que obedecer a otras cosas más mundanas, menos sobrenaturales, que lo que es la magia en sí. También hablo de, a lo mejor, cómo utilizan salmodias de ciertas religiones como una forma de medir el tiempo, ¿no? O sea, te impongo las manos durante el lapso de 3 Padres Nuestros o tal. También hacen gala de una cierta psicología que un poco tienen olvidados los médicos actuales, tan fríos ellos, ¿verdad?, en los que tratan al paciente como si fuera el trozo de carne que ellos se dedican a reparar, ¿no? Y bueno, pues un poco evidenciar eso, que la magia blanca tampoco es curanderismo y que el curanderismo es otra cosa que está al margen de la magia. Una pregunta. En el siglo XXI en el que estamos, ¿debemos defender el curanderismo? ¿Tiene sentido la figura del curandero hoy en día? Y por supuesto, el curandero siempre va a tener sentido y hay que defenderlo, pero claro, si tú a mí me dices que eres vidente porque echas cartas, que eres curandero y que además eres, yo qué sé, el Rinpoche, el último lamasterio, pues mira, yo, o sea, tú es que no es que no haya que defenderte, sino que además hay que aplicarte un correctivo, porque eso no tiene ni pie ni cabeza, pero si hay una persona, coño, que alivia el sufrimiento y las cargas de sus congéneres, ¿sabes? Y pues tú haces esas cosas que hacen los curanderos, pues oye, me parece bien. Sí, un poco eso. Además has dicho una cosa muy importante. La figura del curandero conserva la inteligencia emocional que los matasanos no aplican. Claro, entre otras cosas. Y bueno, pues ahí pues, se crea
vamos, no es que se crea, o sea, a mí me parece un elemento necesario, igual que otras culturas, porque esto es cojonudo, o sea, decir, no, claro, es que las tribus indígenas sudamericanas pues tienen a su chamán y a ellos les funciona, pero nosotros no podemos tener un curandero o algo parecido. ¿Por qué? Pues bueno, porque somos hombres blancos del siglo XXI que estamos hipercivilizados y luego los domingos vamos a iglesia a temer un lago de fuego. Contradicting terminis una tras otra. A ver, quien vaya a iglesia, en nuestro mundo actual, en Occidente, los cultos al Dios de los católicos ya es minoritario. El común de los montanes, o sea, el vulgo, gente normal, no va a los templos, no creen en esos dioses. Pues no van a los templos, pero son católicos no practicantes o son cualquier otra chorrada. Y me da igual, ¿sabes? Siempre está eso. No, pero hay una cosa que no podemos negar, y en esto me vas a dar razón, que es el pozo judio-cristiano de nuestra cultura. Eso sí que no lo tenemos, queramos o no. Si el judaísmo mama directamente del neoplatonismo, pues no me cuentes más. Ahí lo tienes. A ver. Una pregunta antes de pasar al siguiente tema. Es que a mí la figura del curandero en el siglo XXI me cuesta de comprender en Occidente. En los lugares donde hay selva, hay tribus y aún son tribales, pues tiene su lógica, tiene que existir. Porque si no, te mueres. O sea, si no te trata nadie, mueres. Pero es que aquí en nuestro territorio, claro, me es difícil pensar que alguien sea curandero cuando puede ir a la facultad de medicina, ¿sabes? O no. Porque la facultad de medicina también se satura. Y cuando tú le estás quitando la dignidad a una persona y la está, o sea, porque a lo mejor no puede pagar un tratamiento, el curandero ya está cumpliendo una labor que no cumple ningún médico, ¿sabes? Que es otorgar dignidad a esa persona aunque esté en un estado terminal y que se va a morir, entre otras. Y eso le convierte en una pieza más válida y que conforma más humanamente a los individuos de su comunidad que otra cosa. Pero bueno, como aquí todo se mide por las pelas o tal o cual, dices, ¿puedo ir a una facultad? Sí, las facultades también colapsan. Claro, si todo el mundo va a una facultad, en Madrid somos 4 millones de habitantes. Imagínate que hay una epidemia, o lo que sea. Las facultades no están preparadas para soportar 2 millones de habitantes, ni de coña. Sí, pasaría como con la fiebre amarilla. Habría hospitales de campaña y la gente se moriría en montañas. Sí, eso es. Vale. No, ha quedado claro, ha quedado claro. Bueno, y aquí el capítulo 12 me parece interesante, porque ahora me lo puedes... No estoy diciendo que un curandero es una figura todopoderosa que cure cualquier tipo de enfermedad y que los médicos no. Cuidado. De hecho, los curanderos de verdad, o sea, sanan ciertas afecciones que pueden ser a lo mejor psicosomáticas o vaya usted a saber, pero sí que primero te ponen en manos de un médico, ¿eh? Dicen, vaya usted al médico, o sea, yo te voy a aliviar lo que yo pueda, pero tú lo que tienes que hacer es ir al médico, ¿vale? Porque yo contemplo una parte y él contempla otra. Entonces, pues bueno, pues ahí está la cosa. Sí, es un trabajo de sugestión emocional. O no, no lo sé. No sé, no se puede reducir toda la sugestión. No, eso está claro. Bueno, vamos a pasar al siguiente capítulo que me parece interesante, que es el capítulo 12, que esto aquí tendrás que explicarlo bien, porque es magia gris, ni blanca ni negra, sino todo lo contrario, o sea, nada. Por favor, explícamelo. Pues eso es lo que hemos dicho antes, que no existe una capacidad volitiva dentro de la magia. Esto Agustino Manespar desarrolló el Zosquia Cultus y a lo que se llamó la magia gris, porque ellos entendían que la magia ni es buena ni mala, que la magia es y se practica. Y entonces, lo de Zosquia Cultus viene, la magia del caos, que como se llama la magia gris, en lo que no importa la creencia del individuo, sino que se centran en el rito. En el rito y en las entidades con las que contactar. Y ya está, punto pelota, no hay más. A tal punto cualquier magia es la misma, porque el proceder es igual. Agustino Manespar hay que decir que era el único hombre sobre la haz de la tierra al que temía Aleister Crowley. Okay. ¿Qué hizo? No lo sé. Pero no se caían bien. Pues sería un pájaro de cuidado, ¿eh? Bueno, quizás a lo mejor porque montaba todo el rollo crowleyano, con lo de que la magia no es ni buena ni mala. Porque Crowley, bueno, se sentía un tocado elegido por los dioses y Spar le decía que eso daba igual, que importaba una mierda, que lo que era el rito y ya está, y que no era más. Sí, yo he podido conocer a un mago del caos y es así, o sea, cogen cosas de diferentes mitologías y las aplican y hacen combinaciones. De hecho, lo que hacen es crear circuitos, mayoritariamente. Pero bueno, es que llamarlo magia del caos es porque, sí,
llamarlo magia del caos es porque simplemente no sigue un orden específico. Bueno, yo lo veo así. Sí, sí, no, es que es eso, o sea, es una mezcla. ¿Y qué es la mezcla de todo? Pues caos, ya está. Bien, ¿no quieres añadir nada más sobre este apartado? No, o sea, básicamente es eso, o sea, realmente es que es eso. Bueno, ahora viene un apartado que me parece también interesante por el nombre que le pones, que es magia verde o brujería. Que también esto hay que explicarlo bien. Sí, claro. Si entendemos lo que es un brujo o una bruja, además generalmente eran entes asociales que vivían al margen de las sociedades y que podían ser asociales por diversos motivos, ¿eh? A lo mejor viudas, a lo mejor pues hombres desencantados con la vida en sociedad o tal. Pues ellos pues, se dedicaban a experimentar y a sobrevivir al margen de la sociedad. Y una de las facetas que tenía eso pues era, pues, por ejemplo, la espagiria, ¿sabes? Magia verde, ¿sabes? El obtener principios naturales de plantas, el utilizar la botánica en beneficio, el drogarse con plantas, como tal. Ahí explico un poco por qué las brujas utilizaban varitas y escobas, ¿sabes? Porque son aplicadores y taponadores, mantienen la dosis en su sitio, porque hay más vasos sanguíneos en, por ejemplo, la vagina o en el ano y obra un efecto mayor que si ingieres una droga o tal, ¿sabes? Porque los ácidos no atacan o tal. Y bueno, un poco va de eso ese capítulo. Sí, bueno, yo te iba a comentar que por lo que has comentado tú de elementos asociales, una extractora, eran abortistas y botánicos. O sea, mayoritariamente es lo que tú dices. Lo que pasa es que hacían un trabajo mal visto por la sociedad. Así de claro. Pero necesario. Porque cuando se quería abortar, ¿a dónde se iba? O cuando se quería tal, ¿a dónde se iba? Y todo por mantener la cuota de poder, ¿sabes? Que al fin y al cabo es la cuota de perder. Y sí, bueno, pues ahí... La bruja del pueblo, es así. Nunca mejor dicho. Claro. ¿Podía conjugarse que, por ejemplo, esa botánica además también fuera curandera o fuera tal? Sí, claro. No es inviable, no es incompatible una cosa con otra. Pero sí que por lo general, pues claro, también es verdad que se les iba un poquito la mano, que eran como ménades báquicas, ¿no? O sea, se pillaban unos globos tremendos y a lo mejor pues en esos estados pues a lo mejor se prestaban a hacer cosas que desde el punto de vista moral imperante pues eran condenables, pero bueno, que al fin y al cabo es lo dionisíaco frente a lo apolíneo. Bueno, ni siquiera, porque la moral no es apolínea, o sea, de hecho es una mierda pincha en un palo. La moral es lo que se cree que es correcto según el punto de vista de una religión, pero bueno. Bueno, o sea, es el delirio consensuado de lo que está bien y lo que está mal. Y claro, como lo que es bueno o malo es netamente subjetivo, pues un consenso al respecto es una idiotez. Entonces, ahí no puede considerarse apolíneo porque no obedece a la razón, ni dionisíaco porque no obedece a las leyes naturales. Entonces, bueno, ahí está. Mira, te voy a poner un ejemplo que te va a gustar. Todo el mundo piensa que la leche es buena y resulta que es lo peor que nos podemos meter en el cuerpo. Fíjate tú, qué incongruencia. Por ejemplo, a ver, es que esto es como todo, ¿sabes? O sea, a ver, la leche está bien en el sentido de que para una época de hambruna, pues te puedes alimentar a base de leche y no pasa nada, ¿sabes? Lo que es malo es mantener una dieta en la que la leche, por ejemplo, de vaca, y siendo tú humano, pues esté presente. ¿Por qué? Porque las caseínas no son... Tú no eres una vaca, eso son caseínas para vaca. Bueno, o sea, la leche descalcifica, ¿eh? O sea, ha pasado una edad, las mujeres te lo pueden decir todas, que por más leche que beban, más calcio pierden, ¿sabes? Y cosas por el estilo, pero bueno. O sea, para paliar el hambre, pues hombre, sabemos que tenemos ese recurso ahí, pero no es bueno. Otro ejemplo es, por ejemplo, la supuesta inocuidad del oro por ingesta. Se supone que si tú ingieres oro, pues es inocuo, no te va a pasar nada, no es nocivo. No, mentira. O sea, lo que pasa es que tú no estás todos los días comiendo oro. Pero, por ejemplo, se han utilizado en tratamientos médicos terapias con oro, o sea, aplicando dosis regulares de oro a los pacientes que acaban con fallos renales y fallos hepáticos. A ver. Claro, lo que sucede es que si tú ingieres una cantidad de oro despreciable a lo largo de tu vida, como vives poquito, vives unos 80 años, no te va a desarrollar una enfermedad grande. Pero claro,
si se empieza a aumentar la dosis, como por ejemplo en ingestas regulares en un tratamiento médico, por ejemplo, fuera riñones y fuera hígado. A ver, es que esto es sentido común. Somos seres vivos, una forma biológica. Nuestra biología no procesa metales consumidos. Pero vamos, desde que estamos en este aspecto evolutivo. O sea, cuando eres una bacteria, pues vale, a lo mejor pues podrías interaccionar sobre un metal, pero en esta forma biológica que tenemos no podemos consumir metales. Vamos, pero es que esto es de sentido común. Tú puedes intoxicarte con oro, perfectamente. Tú acabas de decir, comete 1 kilo de oro, a ver qué pasa. Claro, sí, el rollo es ese, ¿sabes? Que como el oro tal, o el flúor, o sea, para desarrollar una fluorosis, tener que estar tomando flúor 70 años. El problema es que ahora vivimos más de 70 años y ya se empiezan a hacer evidentes pues, los problemas de tomar cosas con flúor. El Alzheimer, por ejemplo. Sí, o la fluorosis. O sea, Bueno, flúor, pues, a tu masa ósea, a tu todo, ¿sabes? Pero ¿por qué? Si incluso, fíjate, podría decir que incluso hasta el flúor es bueno, ¿no? O sea, dices, venga, me lavo los dientes con flúor, ¿no? Y dices, vale, pues solo te lavas los dientes con flúor. Pero es que ahora tomo sal con flúor. Y es que me como un chicle con flúor. Y es que no sé qué con flúor. Y es que la puta madre que lo parió con flúor. Entonces, al final te envenenas. ¿Por qué? Porque estás teniendo una sobreexposición al flúor. Claro. Esto me pone mal cuerpo, yo solo pensarlo. Bueno, y aquí llegamos al capítulo 14, que el título ya me parece un poco gracioso, que es Magia Roja, Churrería y Hematomancia. ¿Puedes explicarnos qué es esto, por favor? Lo de churrería viene por lo de mojar el chu, ¿no? Y cómo se asocia la magia roja en 2 vertientes, ¿no? En una que es la de los sacrificios de sangre y tal y cual, y en otra que es el sexo puro y duro. Entonces, pues bueno, ahí está la cosa. Hematomancia, otra mancia como la nigromancia y que nada tiene que ver con la magia. Es la adivinación mediante tejidos vivos, bueno, tejidos vivos. A ver, tú matas un bicho para extraerle, por ejemplo, el hígado como los arúspices y adivinar observando sus entrañas y tal. Bueno, pues la diferenciación entre eso y tal y cual. A tal punto, la faceta sexual de la magia roja quedaría a un margen y la de sacrificios de sangre para obtener un favor sería lo que la magia es. Vale. Pero esto ¿qué es? ¿Haces un análisis o criticas? A ver, vamos a ver, hay un análisis de cultos, hay, se ponen ejemplos, vamos. O sea, ¿tú cómo crees que he escrito un libro? La pregunta es esa, pues claro. Sí, hay un desarrollo, pues hablando un poquito tal. También es cierto que no es en una escala grande, súper académica y súper técnica, porque esto es un libro, como digo, dirigido al vulgo, a gente que estando interesada no suele tener acceso a otras cosas y aquí reunido puede encontrar y hablar con propiedad. Vale. Ahora vamos a pasar al capítulo 15, que también me parece interesante. Es Alta Magia, Teurgia y la Madre del Cordero, vale la redundancia. ¿Esto qué es? Bueno, yo sé lo que es, pero ¿qué va a encontrar aquí el lector? Pues mira, la teurgia dice que entre las hipostasis aquellas del capítulo 1 y el hombre no hay espacio que no esté sin llenar. Entonces tienen que existir una serie de entidades, como por ejemplo las jerarquías celestes o cada cultura las suyas, con las que se puede mantener contacto y eso sería la teurgia, o sea, contactar con esas entidades que se tienen dentro de un orden. Pues, por ejemplo, si ahora resulta que estamos dentro de una cultura marcadamente religiosa, pues serían superiores en el orden, entre comillas, espiritual. O sea, si podríamos hablar de ángeles o arcángeles, y ahora que pues vivimos en una sociedad hipercientífica, no cientificista, sí, también, pero sobre todo técnica, pues a lo mejor se antoja llamar a los extraterrestres o tal o cual. El caso es que la teurgia dice que hay entidades con las que se puede contactar y el objetivo del mago es ese, contactar. De hecho, la teurgia se llama alta magia para diferenciarla de las tonterías que la gente suele creer que es magia y que no es. Entonces dice, no, yo es que hago magia. No, usted no hace magia hago yo, la alta magia. Y no yo, Javier Pérez Nieto, el hipotético interlocutor. Y ya. ¿Se puede decir el nombre de algún mago o nos ganaríamos un premio por decir algún nombre? No sé, el párroco de tu pueblo. Bueno, no esperaba que fuera él, pero vale.
Bien, bien, bien. A ver, el principio de la teurgia es ese, ¿no? Que existen entidades superiores al hombre con las que se puede contactar mediante sacrificios. Pues ya está. La ofrenda del pan, el vino y Dios danos lo que sea. Pero es que, igual que puede ser tal, pues puede ser el estudio de la sinagoga que se van a matar pollos cuando es necesario, o puede ser el negrito que ha abierto su de macumba, o puede ser cualquier. Los magos, bueno, gente que practica magia y a puñados. Ahora, luego veremos. Eso que funcione es otra cosa. Vale. Mira, y llegamos, lo tú lo has dicho, en la sinagoga, llegamos al capítulo 16, que es la cábala y magia. Bueno, para empezar, deberíamos explicar, bueno, te pregunto, ¿qué es la cábala? La cábala es un sistema que ideó un musulmán zaragozano, Ibn Abulafia, en el siglo XII, y que sirve para hacer una exégesis de los escritos bíblicos para obtener unos mensajes ocultos que a modo de teurgia te sirven para comunicarte con entidades superiores, incluso con Dios. En síntesis, eso es la cábala, vamos. De hecho, un precepto que a mí los cabalistas me han contado es ese, ¿sabes? Contacto con entidades superiores. O sea, te podemos entender que la cábala es una forma de comunicación con otros medios. Bueno, digamos que es una forma de aprender a. Entonces, ¿la cábala y la magia son dos cosas diferentes o entrarían en el mismo paquete? No entrarían en el mismo paquete. Aunque comparten el precepto de comunicarse con entidades superiores, es la forma de aprender a en lugar de hacerlo de facto. Además, la cábala está aplicada por los judíos mayoritariamente, que es un pueblo en el que los sacrificios para contacto con su dios tribal pues serán muy marcados, o sea. Vale. No, eso está claro, y si no que se digan a Abraham. Bien. Y ahora llegamos a bueno, esto está relacionado con el capítulo 16, que es el capítulo 17, que es magia enoquiana, crowleyana, tifoniana y omnilogía. A ver, ¿cómo se come esto, por favor? Pues eso se come porque desde Crowley hacia adelante, o sea, tenemos Lovecraft, tenemos Crowley, tenemos tal, se interpreta que los dioses son extraterrestres. De hecho, Lam, la figura que Crowley, pues tal, habló de ella y tal, es catalogada como un ser transneptuniano. O sea, que viene más allá de Neptuno. Entonces, pues bueno. ¿Podían ser los extraterrestres, entre comillas, los dioses de la antigüedad? Pues hombre, hay teorías que dicen que sí, hay teorías que dicen que no, pero bien pudiera haber sido, bien se pudiera haber dado como posibilidad. Ahí está. Entonces, tú imagínate que estás ahí en el campo haciendo el mongólico, ¿no? Ahí matando pollos y haciendo dibujines y jugando con un palo, ¿no? Y se echa con un marciano, ¿no? Y te oye, tronco, dice, ¿qué te pasa? Y tú, pues mira, que es que en mi aldea hay una epidemia de, yo qué sé, de gripe, se está muriendo la gente. Y dice, pues joder, yo tengo hambre. Y dice, pues si me das esos pollos yo te los curo. ¿Sabes? El tío se lleva los pollos, te cura lo tal, y tú te piensas tocado por los dioses. Eso es la magia. Sí. De hecho, dijiste el ejemplo de los indígenas australianos con la guerra de Japón y Estados Unidos en los 40, que los indígenas, que los dioses vinieron en sus barcos metálicos y barcos voladores y pelearon en la tierra. Claro. El puto cargo pues se basa en eso, de cuando llegaron ahí los americanos, y tú vas allí y ves un montón de indígenas pues construyendo aviones de paja o tanques o haciendo instrucción militar, y dices tú, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Es que mira, aquí vino un día unos dioses y bueno, traen sus instrumentos de guerra y de paz, sanaban enfermedades, lo hacían bajar comida del cielo, o sea, claro, el bagaje propio de una compañía militar. Y bueno, eso vuelve un poco a la idea. La magia tifoniana, por ejemplo, tira de las obras de Lovecraft, las interpreta como verdaderas y genuinas, porque claro, me hace mucha gracia cuando son una entera diciendo, en el Necronomicon es ficción. Bueno, sí, pregúntaselo a estos, a ver qué te cuentan. Porque a lo mejor ellos conocen aspectos de Lovecraft o de su pertenencia a sociedades secretas que tú ni te imaginas, porque te ciñes a qué,
a la prensa, a la prensa de los caras, no a los hechos. Entonces, pues bueno, pues ahí está. Son gente que practica rituales en base al Necronomicon, en los que predomina, pues por ejemplo, el contacto con entidades, o para ser Cthulhu, o para ser un montón de cosas más. Interesante. ¿Quieres añadir algo más a este capítulo? ¿O... No. O sea, que la idea, o sea, que subyace bajo este capítulo es que se interpreta que los dioses son, por ejemplo, extraterrestres, sobre todo por el cambio de pensamiento, ¿no? Que a raíz del siglo XVIII se produce, ¿no? O sea, en que se separa religión y ciencia y tal y cual, y pim pam, y que, bueno, un hecho fortuito puede haber desembocado pues, en la creación de cultos sacrificales desde el origen de los tiempos. Ya te digo, algún día, bueno, es que el tema del Lovecraft es muy denso. Y bueno, estos son los apartados que tiene tu libro y tiene un último apartado que son conclusiones. Aquí el lector, ¿qué puede encontrar? Pues todo lo que hemos dicho antes y una advertencia, que dado el desconocimiento sobre los intereses de las entidades metahumanas con las que se pueda llegar a contactar, que yo no digo ni que funcione ni que no funcione, pero supongamos que es así, y se contacta con algún tipo de entidad, dado el desconocimiento con sus intenciones, la magia no es recomendable, vamos, de ninguno de los modos, porque puede que salga todo bien, pero habiendo la posibilidad de que salga mal, creo que tienen más que perder que ganar. Y además, tú fíjate, los llamados grandes magos de la historia, todos han acabado igual, la indigencia, tirados en un rincón, ¿sabes? O sea, condenados al olvido, fagocitados por sí mismos, o sea, es un delirio que común hay, ¿sabes? En esto de las prácticas mágicas. Además, porque también se embisten de una superioridad moral que solo obedece a lo enfermo de sus mentes, que no tiene nada que ver con la realidad. Y bueno, pues así es cómo puede acabar una persona pues que se dedique a la práctica de las artes mágicas, sin mencionar pues los delitos que puedan cometerse pues a la hora de sacrificar cosas o pim pum, pim pam. Porque si una cosa es que las entidades no te sean favorecedoras y otra cosa es que los hombres te castiguen. Vaya, ¿y tu libro? ¿Dónde lo podemos comprar? ¿Dónde se puede encontrar tu libro? No se puede. Aquello salió una tirada y de momento no hay más. No sé si sacar otros pocos de libros hasta completar un número, pero creo que poco más va a haber. Ya podéis pelear, ¿no? Yo que sé, hacer lo que queráis para tal, pero hombre, en la Biblioteca Nacional siempre se puede consultar, pues allí están todas las obras. Y bueno, hay bibliotecas como, por ejemplo, la Facultad de Políticas, por somos aguas de la Universidad Complutense, pues también se puede ir allí y echar un vistazo, porque hay copias y bueno, seguro que algún colega tuyo tiene o tal. De todas maneras, pueden ver la serie Tratastum Magicae en mi canal de YouTube, en Javier Pérez Nieto, donde hablo un poco de estas cosas. O sea, que el libro existe, pero está descatalogado. El libro no es que esté descatalogado, el libro es que se ha vendido. Claro, claro. Y solo pueden consultar en bibliotecas. O sea. No, de hecho nunca estuvo dentro de un catálogo, porque como fue autoedición. Vaya. Y bueno, ¿tienes pensado publicar algún libro en un futuro cercano? Pues hombre, a la que tenga pelas, porque bueno, dada mi circunstancia, pues bueno, tengo ciertos gastos y ciertas cosas que ahora, por lo pronto me impiden. Pero en el momento que haya dinero, pues sí. O sea, es que he escrito más de 54 libros. O sea, esto tienen que salir por algún lado, porque si no, va a pérdida de tiempo. Veo que siguen los pasos de Paracelso, Leonardo da Vinci y Nostradamus. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron un duro. Ah, bueno, claro, sí, eso sí. Me hace gracia. Las tres mentes que junto con Mozart son las cuatro mentes más privilegiadas de nuestro tiempo y los condenaron a los cuatro al ostracismo y a la precariedad. O sea, es que me cuesta tanto imaginarlo. O sea, no sé, es como si Einstein lo dejara debajo de un puente pidiendo. O sea, ¿no te parece surrealista? Pues hombre, no lo sé, es lo que te digo, ¿sabes? O sea, este es el mundo en el que nos toca vivir. Bueno, a ver, yo particularmente, o sea, es que a ver, a mí no me parece ético engañar a las personas y mentir
para obtener el sustento. Para eso está la fuerza de tus brazos, ¿sabes? O sea, yo qué sé, tu trabajo intelectivo pero serio, ¿sabes? No poner la cabeza a trabajar al servicio del mal, ¿sabes? O sea, decir, bueno, este como es tonto, voy a ver qué le saco, ¿sabes? Bueno, sé que es lo que pasa, o sea, tú fíjate, o sea, la prensa, si hoy mires por donde mires, hay amarillismos, da igual que sea prensa deportiva, que sea la prensa amarilla per se, que sea judicial, que sea política, da igual, o sea, es todo carne para la picadora, venga, dinamita para los pollos, ¿qué les gusta esto? Pues venga, vamos a 6 tiradas de esto, ¿sabes? Y estirar un tema hasta lo... O sea, aunque no se pueda estirar más, pues lo estiran, ¿sabes? Es decir, pero bueno, ¿en qué cabeza cabe? Por eso, porque bueno, hoy vivimos en la sociedad de la sobreinformación y entonces un problema que tiene la sobreinformación es que la gente decide nutrirse de aquello que confirma sus creencias. Entonces, ¿qué sucede? Que si hay 4 gilipollas que dicen la misma gilipollez, pues habrá un subnormal que vea a los 4 gilipollas. Si es que hay más tal, ¿por qué? Porque él dirá, mira, cuánta razón tienen. Y es que además son 4, no lo dice uno solo, lo dicen 4. Sí, claro, pero a lo mejor eso me están copiando a mí de una cosa que dije en su día que ni siquiera fuera pensamiento mío, ¿no? Sino a lo mejor salir en un programa y diciendo, pues hay tal tío que dice esto, pues han ido a ver a tal tío, a comprar sus obras, se la han leído y dicen, no, el fin del mundo ya está aquí. Lo de siempre, milenarismo, que es lo que mueve a la gente, y poco más. Y como a mí no me parece lícito, pues no lo hago. O sea, prefiero decir las cosas tal cual son y desmitificar si hay que desmitificar. Y bueno, ahí está. Bueno, es interesante. Pues nada, te agradezco mucho que hayas compartido el contenido y de tu libro, que espero que aunque no puedan comprarlo, pues puedan acceder a alguna biblioteca que lo tenga. Y te invito a un programa en un futuro lejano, cercano o a medio plazo. Y bueno, si quieres decir algo positivo para acabar, te lo agradecería. O bueno, algo positivo plus. O el protón también es positivo. Muchas gracias, se complementa con el todo. Y a todos ustedes espero que esto les haya gustado, les haya aportado algo y les esperamos en el siguiente programa. Muchas gracias.